Yo creo que ya, sí, se está grabando, ok. Como les digo, en ciertas diapositivas me voy como tal vez a enfocar un poquito más. Todo esto ya lo vimos, no les va a entrar en el segundo, en el otro parcial, pero hay ciertas que sí quiero que nosotros pongamos, nos recordemos aquí. Recordemos la fisiología que habíamos visto cuando vimos pruebas de función renal. Lo que yo quiero que ustedes se fijen en esta nefrona, ¿verdad? Todos estos túbulos que conforman lo que es la nefrona. Veamos que existe, esto es prácticamente un túbulo directo, ¿verdad? Sigue directo todo. Vean que es de forma cilíndrica. Al ser de forma cilíndrica, nosotros ahorita vamos a ver, o ustedes ya saben y reconocen visualmente, ¿verdad? Los tipos de cilindros urinarios. Cuando nosotros vemos cilindros es porque están formados o se forman durante todos estos túbulos y los cilindros tienen 4 fases. Desde un cilindro hialino, un cilindro granuloso fino, un cilindro granuloso grueso y un cilindro serio. Claro, hay otros tipos de cilindros eritrocitarios, cilindros leucocitarios, cilindros cristaloides, cilindros mixtos o cilindros epiteliales o epitelioides. Dependiendo del tipo de cilindro, así nosotros vamos a ver la patología asociada. Pero quiero que nosotros tengamos en cuenta que a nivel de orina, ¿se recuerdan si nosotros normalmente producíamos y eliminábamos proteínas? No se eliminan proteínas. Correcto. Recordemos que la explicación que no hay eliminación proteica urinaria, evidente, ¿verdad? Sí vamos a ver eliminación de proteínas pequeñas, pero recordemos que gracias a los podocitos, que son células de barrera glomerular, recuerden este podocito, vean qué bonito. Por aquí siempre van a haber paso o infiltración muy escasa de proteína, ¿ok? Por esos podocitos que pasan. Ahora bien, hay una proteína que se las voy a escribir en el chat que se llama proteína de Tamm-Horsfall. Proteína de Tamm-Horsfall. Esa proteína de Tamm-Horsfall, que le vamos a dar mucha importancia, ¿verdad? Ok, en el chat Adriana Hernández puso el número para el grupo 5, que le añadan al grupo, por favor. La proteína Tamm-Horsfall es una proteína que se produce normalmente a nivel renal. Vean lo que les estoy diciendo, se produce normalmente. Esa proteína se va a ver aumentada ante procesos. Profe, Sí, es que no se ve la presentación. no se ve. Ah, ya ahora sí. Ya, denme un chancecito para traer el cargador del celular. Conectar esta computadora. Ya vengo. Listo, ahora sí. La proteína de Tamm-Horsfall es una proteína que se produce normalmente en sistema renal, pero que se va a ver aumentada, evidentemente ante procesos infecciosos o inflamatorios.
Esa proteína es la que nos ayuda a la producción o la formación de cilindros. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos cilindros, siempre vamos a ver proteínas marcadas en el examen general de orina. ¿Ok? Si no hay proteínas y vemos cilindros, ahí hay algo como extraño, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener esas proteínas en formación de cilindros. Ya, pero ya le digo que no es, sí puede pasar. Ya les digo por qué podemos no tener y sí tener cilindros. La proteína, la de Tamm-Horsfall, ¿verdad? Es una proteína grande que nos ayuda a formar ese moco cilíndrico. Las proteínas que se cuantifican a nivel del examen general de orina, esas proteínas lo que cuantifica es más que todo albúmina, ¿verdad? Dependiendo de la técnica. Entonces, si el paciente tiene liberación de proteínas, pueden salir positivas. Si se está formando cilindros, pueden salir positivas siempre y cuando haya albúmina presente. ¿Ok? Más que todo albúmina porque es la primera, la que está en mayor cantidad. Entonces, ¿puede generarse cilindros sin haber proteínas marcadas? Sí puede, pero siempre y cuando veamos asociado la generación de esa albúmina a nivel renal, la liberación. Ahorita igual cuando veamos cilindros lo vemos con más calma. Esto de creatinina ya lo habíamos visto, esto no es importante, que ya lo habíamos visto. Esto también ya lo habíamos visto. Ok, aquí. Eso era nada más lo que yo quería enseñarles a partir de la parte de la proteína a nivel del túbulo renal. Ok, con respecto al examen general de orina, nosotros, bueno, el examen general de orina se puede recolectar a cualquier hora del día. No hay una hora que yo diga, solo se puede recolectar a esta hora, no. Se prefiere la primera orina de la mañana porque es una orina que va a estar concentrada en vejiga, ¿ok? Entonces, como es una orina que está concentrada en vejiga, pues tiene la mayor concentración de proteínas, analitos y también pues microorganismos, ¿verdad? La recolección de la orina entra en la etapa preanalítica, se recuerdan que lo habíamos visto. Y cosas importantes en la recolección, siempre es importante, aunque no sea un urocultivo, que nosotros nos eduquemos y eduquemos al paciente de liberar siempre el primer chorrito de orina, ¿ok? En el inodoro y después recolectar el resto en el frasco. Preferiblemente hay que llenar la orina a la mitad, ¿ok? Yo sé que para el examen general de orina se necesita apenas un tubo de ensayo de recolección, aproximadamente unos 9 mililitros, 10 mililitros. Y este vasito, un vasito normal de orina puede llegar a contener 50 mililitros, 55 de orina, dependiendo del tamaño. Pero nosotros necesitamos siempre tener al menos un respaldo para un segundo análisis, ¿ok? Entonces, Profe, sí, una pregunta, digamos, hay casos de que a uno en la clínica le mandan, digamos, como para ver si es provoca por una infección, o etcétera, y digamos, es así como que yo voy ahorita a la clínica y me mandan a hacer un análisis de orina y, o sea, uno en el momento no tiene ganas de orinar y uno hace el esfuerzo y, digamos, si tira un chorrito, ese examen es aceptado, bueno, la recolección es aceptada o no. en ese caso, igual siempre es mejor eliminar un primer chorrito y recolectar el resto, pero con eso no hay ningún problema. No hay ningún problema en esa parte. El problema radica en la cantidad de orina, ¿verdad? Ustedes como pacientes, pues tal vez dicen, bueno, sí, con esto se hace, ¿verdad? Y puede que sí, pero necesitamos como mínimo unos 15, 20 mililitros de orina para poder llenar un tubo de ensayo. Que es de esos grandes, ustedes se conocen los tubos de ensayo, mínimo. Hay personas, hay pacientes que ustedes llegan y el tubo de ensayo les llegó y echaron toda la orina y les llegó por la mitad del tubo. Eso no se debería hacer, no se debería Profe, aceptar. Sí,
que a mí me pasó y a mí me dijeron que no, me dieron otro envase y me dijeron, no, vaya y toma agua y espere hasta que tenga ganas de orinar. Eso no es como malo, no sé, hay una alteración en el examen. Digamos, el tomar agua, vos podés tomar, digamos, un vaso con agua. No, eso sí no hay ningún problema, porque lo que hace eso es, pues, hacerle a su riñón que produzca, ¿verdad? Como le dio ingesta de líquido, entonces su riñón está funcionando para poder filtrar más el contenido plasmático de su sangre. Entonces eso no hay ningún problema. Lo malo es sí, cuando usted se toma y se manda de ese litro, esa botella de agua, eso sí hay problema, porque sí estás diluyendo. Y se ha visto, se ha observado que hay interferencia más que todo en lo que es la generación de los microorganismos, porque usted en el primer chorrito bota y después recolecta. ¿Y qué pasa si esa orina estaba diluida? En realidad, pues las colonias bacterianas se van a ver alteradas. Y también pues diluimos las diferentes proteínas o los diferentes analitos que están ahí. Entonces, el tomar agua, yo aconsejo para agilizar, tal vez un vaso con agua normal, ¿verdad? Que va a empezar a hacer función renal, pero no una botella o más de un vaso, porque sí podemos ir diluyendo más la muestra. Muestras donde que sean muy escasa orina no es recomendable porque no se llena todo el tubo, ¿verdad? Y por protocolo tiene que ser un tubo completo con 1 centímetro de distancia de arriba hacia abajo. Entonces, seguro fue por eso que te la devolvieron. Pero bueno, esos son como los cuidados básicamente. Pero usted puede recolectar la orina a cualquier momento, ¿verdad? A las 10 de la noche, 3 de la tarde, 1 de la mañana, a cualquier hora, siempre y cuando la recolectemos bien. Eliminamos el primer chorrito y recolectamos el resto ahí. Y siempre que nosotros veamos que el frasco tenga para posible una segunda orina, hacérsela. ¿Por qué? Porque a veces no coincide. Entonces nosotros queremos volver a pasar la orina, la tira reactiva para poder analizarla. Pero en ese caso sí, sí es mejor por lo menos tener de respaldo en el frasquito del paciente para una orina más. Profesor, una pregunta, Sí, porque bueno, no sé si puede valorar a veces la condición del paciente, porque a veces si es un bebé o algo así, difícilmente va a recoger más. sí, ya esos son, ya son otras cosas, pero digamos, existen los pacientes y existen los neonatos, ¿verdad? Ya con respecto a los bebés, ya digamos la cantidad de orina secretada ya en sí es diferente. Entonces sí, no importa, digamos, que el tubo no se llene, pero es porque está correlacionado fisiológicamente a él. Pero pacientes con sonda, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con que estén en tratamiento en urodinamia o demás, siempre es lo mejor que se recolecte una muestra normal, ¿verdad? Por las diferentes técnicas, ya sea por catéter, por punción o por micción espontánea, ¿verdad? Pero sí, en el caso de los bebés, sí, no, es lo que hay, porque fisiológicamente es lo que hay. Este, pero para los demás tipos de personas, sí es lo más recomendable, pues llenar por lo menos la mitad del frasco de orina, ¿verdad? Para poder tener esa homogenización en el examen. Tenemos las diferentes tomas de muestra, ya sea por chorro medio, que era lo que yo les decía, que es para un examen general de orina. Se elimina el primer chorrito y se recolecta el resto ahí. Existen unas pruebas que ya no se usan, que son el primer chorro de la orina. Más que todo es para la búsqueda de esta bacteria, Clamidia trachomatis, pero eso no se hace acá. Y es más que todo para la detección en biología molecular. Entonces no le pongan atención a esto, porque en Costa Rica no se usa. Persona que en el examen me ponga primer chorro de orina, se lo voy a poner malo porque estoy diciendo que en Costa Rica no se usa. Orina por sonda es cuando vemos a los pacientes, ¿verdad? Que llevan su bolsita y ahí pues está liberando la orina constantemente, puesto que hay una afectación directa. Normalmente esas orinas son limpias a menos de que ya tengan un proceso bacteriológico asociado secundario. Y dependiendo del paciente, pues esa sonda tiene que estar limpiándose para que no haya contaminación.
Entonces, esas orinas también se pueden utilizar o las que son cateterizadas, ¿verdad? Y las que son por punción suprapúbica, esto se utiliza más que todo en pacientes que ya están con cierto grado de afectación, que no pueden orinar por sí solos, o hospitalizados más que todo, o inclusive en ciertos casos en pacientes neonatales cuando se necesita alguna orina y está complicado, ¿verdad? Entonces, estos son para pacientes críticos. El frasco cerrado completamente, tiene que venir el nombre completo del paciente, la hora de recolección de esa muestra, la cédula del paciente, ¿ok? Normalmente son 50 mililitros, pero lo podemos llenar por la mitad, no hay ningún problema. Se etiqueta en el frasco, no se etiqueta en la tapa. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchas orinas, puedo abrir la tapa y ponerla por otro lado. Después agarro esa tapa y se la ponga a otro frasco. Entonces, tiene que estar etiquetado en el frasco y no en la tapa. Con respecto a la parte de los conservadores solo lo vamos a utilizar en muestras para catecolaminas, en muestras de orina 24 horas, que es que se le agrega ácido clorhídrico al frasco de orina 24 horas y tiene otros cuidados. Eso lo vamos a ver a final de curso. Entonces, pero por el general no tenemos conservadores en muestras para EGO. Cuando me digo EGO es examen general de orina, ¿ok? Cuando ustedes vayan a analizar siempre una orina, tiene que tener al menos una inversión completa para poder homogenizar la orina. También la podemos homogenizar haciendo como una forma en 8, pero lo primero que tienen que hacer siempre es una inversión en la orina. Con respecto al examen macroscópico, siempre esto es muy importante verificar el color y el aspecto. ¿Por qué? Porque a veces el equipo dice que la orina está amarilla y en realidad está totalmente ámbar y el paciente tenía una colelitiasis o una afectación hepática y la orina en realidad estaba ese amarillo intenso, ¿verdad? Entonces, colores, vemos amarillo, amarillo paja, ámbar, las podemos ver anaranjadas. Esos colores muy anaranjados pueden ser dos cosas, dependiendo, puede ser medicamentosa, ¿verdad? O por algún tipo de antibiótico que tiñe la orina, o puede ser también porque está eliminando mucha bilirrubina por orina. Recordemos que se eliminaba alrededor de 2% de urobilina, ¿verdad? Y pues eso va a teñir la orina entre más cantidad haya. Y el otro color, pues es un color sanguinolento. Lo vamos a ver en pacientes con alguna afectación grave, bacteriana, quirúrgica, etcétera, a nivel de sistema urinario, o en mujeres en periodo de menstruación. Cuando estén en el periodo con la menstruación, no es recomendable hacer un examen general de orina. Con respecto al aspecto, podemos verlo totalmente transparente, incoloro, podemos verlo turbio, ¿verdad? La orina está muy sedimentada, ¿verdad? Todo lo que ustedes puedan ver del aspecto es importante que lo observen, porque así lo podemos correlacionar con alguna patología importante. El examen general de orina, pues primero lo que vamos a hacer es rellenar el tubito. Siempre es 1 centímetro aproximado desde arriba hacia abajo, ¿verdad? Este tubito, pues cuando vamos a utilizar el equipo para lectura de esta tira reactiva lo podemos analizar ya sea de forma manual, como lo hicieron ustedes en métodos de laboratorio, ¿verdad? Verificando con este empaque, y ahí pues ahí se dice cuánto hay de cada cosa y cuánto se dan cruces o en números, ¿verdad? Dependiendo del analito. Pero también hay equipos que ya lo leen, que también en el laboratorio de la universidad se encuentra. Entonces, nosotros tenemos primero que leer la etiqueta del paciente, luego agregamos la tira reactiva y ojo con esto, la tira reactiva la ingresamos acá y de una vez la sacamos. La ingresamos y de una vez la sacamos. No pueden haber más de 1 minuto y preferiblemente hay que pasar una orina
por una orina, orina por orina, orina por orina. Nada de poner 10 tiras reactivas, 5 tiras reactivas en 5 tubos y después se van leyendo al equipo. Eso no se hace, o sea, eso es pésimo. Se hace una por una. Si tengo 800 orinas, una por una. Ustedes ingresan la tira reactiva, sacan la tira reactiva, la secan lateralmente, o sea, desde este ladito o desde este otro ladito, lo ponen lateralmente contra una papel toalla para escurrir el exceso y lo ponemos en el equipo o hacemos la lectura manual. El principal componente que se va a ver alterado, en realidad pueden haberse alterado todos. ¿Por qué? Porque si usted lo deja mucho rato y después lo escurre lateral, el líquido va a ir chorreando de una almohadilla a otra almohadilla y pues esto básicamente se hace una lectura por espectrofotometría en el equipo. Entonces va a haber como colorimetría, entonces va a ir detectando color, cuantificación y lo va a dar con respecto a un resultado. Entonces esas otras almohadillas pueden verse más coloreadas y el equipo no distingue entre prueba y prueba, sino que distingue por color. Entonces es por eso que se hace una por una. Acá está el examen químico, agregamos la orina, la tira, van a ver que se van a generar burbujitas, ¿verdad? Eso es porque hay un montón de reacciones químicas que ocurren entre cada almohadilla con la orina. Y aquí está escurrirla lateralmente. Siempre el papel toalla se va a ver impregnado de colorcillos, ¿verdad? Más que todo cuando las orinas están más patológicas. Esos colorcillos pues son los que están en las almohadillas en reacción química. De manera manual podemos hacer lectura, ¿verdad? Estas son las pruebas normales: leucocitos, nitritos, proteínas, urobilinógeno, sangre, pH, densidad, cetonas, bilirrubina y glucosa. Ok, vamos a ir viendo más uno por uno, ¿verdad? Los leucocitos, vean que esto es lo normal. Normal tenemos pues 0 leucocitos, ¿verdad? A veces, que en una persona normal puede verse 1, 2 por campo, 3 por campo, ¿verdad? En procesos inflamatorios o infecciosos, pues se van a empezar a ver aumentados los leucocitos. Los leucocitos, el equipo lo que lee es la esterasa leucocitaria. Entonces, no vamos a ver, puede que ustedes tengan y la esterasa leucocitaria, solamente se encuentra en los neutrófilos. Entonces, ustedes pueden ver una orina y tiene 500, el equipo marca 500 leucocitos por microlitro y, perdón, el equipo no marca nada y ustedes al microscopio ven, pero repleto de leucocitos. Y es porque posiblemente sean linfocitos los que estén ahí, ¿verdad? Otro tipo de leucocito. Entonces a veces eso no es porque ustedes montaron mal la orina, sino simplemente es que no leyó esterasa leucocitaria que se encuentra en los neutrófilos, en los segmentados. Los nitritos los nitritos principalmente, bueno, hay producción de nitritos a partir de nitrato. Esto solamente ocurre en enterobacterias. Las enterobacterias fermentan, ¿verdad? Producen el nitrito. Hay ciertas bacterias que no lo producen. Entonces, a veces dice, sí, los nitritos están negativos, entonces no hay infección bacteriana. Eso es mentira. No hay infección bacteriana normal con una enterobacteria, pero hay otras bacterias, cocos principalmente, u otros bacilos, que son nitritos negativos y pueden estar asociados a la infección urinaria. ¿Ok? Normalmente la infección urinaria se da por enterobacterias, por eso es que se da como como afinidad a los nitritos. Sí, pero si está negativo no tiene infección. Bueno, no necesariamente. El urobilinógeno, ya vimos, va a haber un poquito, ¿verdad? Más que todo en realidad es como urobilina. Lo que tenemos acá siempre se va a cuantificar y va a ir en aumento ante afectación hepática. Las proteínas pueden estar negativas y podemos ver cilindros,
¿verdad? No hay ningún problema porque la proteína Tamm-Horsfall no se cuantifica. La que se cuantifica es la albúmina en la metodología, ¿cómo se llama? En la metodología de espectrometría química. Luego lo que es el pH, pues también podemos verlo normal, una orina, un pH ronda de 5 a 7, 4 a 7, por ahí. Puede aumentarse o puede más bien verse disminuida el pH. ¿En qué casos podemos verlo aumentado el pH? De ahí hay patologías, formación de delitos o de piedras. También si se disminuye mucho, tal vez el ácido úrico, ¿verdad? También puede, entre más tiempo se deje una orina sin procesar, el pH aumenta por fermentación bacteriana. La sangre, normalmente no tenemos en orina sangre, pero también puede verse aumentado por procesos infecciosos, inflamatorios, quirúrgicos o por el periodo de la menstruación. La densidad o gravedad específica en orina, pues va a verse aumentada entre más cantidad de cosas tenga, ¿verdad? Si tiene mucho cilindro, mucho leucocito, mucho eritrocito, mucha proteína, pues la densidad va a ver cada vez más aumentada. Las cetonas, ya ustedes ya más que conocido tienen el tema de las cetonas en orina. La bilirrubina no debería aparecer bilirrubina en orina, salvo en casos que ya haya una afectación hepática. Y glucosa también ustedes ya eso lo manejan. Normalmente estos son como los valores asociados. Normal vamos a tener, aquí hay que hacer una corrección, ya les digo cuál. La densidad puede ir de el pH también, las proteínas son negativas. La glucosa, esta es la corrección. Aquí la glucosa lo vamos a cuantificar como normal. Siempre vamos a tener alguna eliminación, ¿verdad? Que se cuantifica, entonces eso es como normal. Y el resto está bien. Vean que el urobilinógeno, que se va a ver asociado a la urobilina, siempre va a haber cuantificado también. A nivel de caja, el urobilinógeno se cuantifica como normal. Y después ya se empieza a cuantificar numéricamente. Con respecto a, ya teníamos el tubo de ensayo con la orina, ¿verdad? Luego lo vamos a centrifugar. Se centrifuga a 1500 revoluciones por minuto por 5 minutos. Esas son las revoluciones normales y el tiempo establecido para un centímetro de orina para que los cilindros no se rompan y todo esté totalmente bien visible. Entonces, luego pasó ese tiempo, esas revoluciones, eliminamos de un solo tiro, volcamos todo sin miedo, no se nos va a caer el sedimento y luego van a quedar algunas gotitas en el tubo. Eso lo movemos y pues va a quedar el sedimento, lo colocamos en el porta y pues un cubreobjetos normal y lo vemos al microscopio. Aquí está como un colorante, pero es porque en este momento para la gente que use el colorante de Steinheimer, que es para teñir las orinas, pues en este momento se agregan 2 gotitas al sedimento para poder ver bien las características. Nosotros podemos identificar de manera básica o de manera avanzada las orinas. Entonces, normalmente en todo lado lo que ustedes van a encontrar es el nivel básico. ¿Ok? En este curso nosotros vamos a poder identificar en el nivel avanzado. ¿Ok? Esto en el nivel avanzado, por ejemplo, yo lo practico cuando me toca ver alguna orina, pues yo trato de hacer el examen más completo posible. Pero ustedes pueden dejarlo solo con el nivel avanzado para cuestiones de caja. Ya si ustedes llegan a trabajar, por ejemplo, en nefrología, en el Hospital San Juan de Dios, ya sí se ocupan varias cosillas más importantes, la diferenciación de células y demás. Pero sí yo les voy a ir diciendo lo que yo quiero que veamos y lo que no quiero, o lo que normal, ¿verdad? Entonces, a nivel de eritrocitos, ustedes saben, identificamos eritrocitos, pero hay un montón de diferentes tipos de eritrocito. Los llamamos dismórficos. Ahorita los vamos a ver, entonces uno puede también diferenciar los eritrocitos dismórficos.
Con respecto a los leucocitos, nada más vamos a diferenciar entre leucocitos y los famosos piocitos. Los piocitos también los vamos a llamar ictiocitos, que también yo les voy a decir cómo son. Células epiteliales, solamente vamos a ver las células epiteliales escamosas y las células epiteliales, lo que son renales, o células tubular renal. Pero también podemos diferenciar en superficiales, transicionales y atípicas. Los cilindros sí los vamos a clasificar todos: hialino, eritrocitario, leucocitario, epitelioide, granuloso, granuloso fino, granuloso grueso, serio, ¿verdad? Etcétera. Bacterias, hay laboratorios que le hacen el grama al sedimento. Vamos a poder identificar todos los tipos de parásitos a nivel de orina, espermatozoides. Aquí una vez les digo, espermatozoides solamente se cuantifican en hombres. No se dice nada cuando son en orina femenina, porque a nosotros no nos interesa la actividad sexual de la mujer. Y se cuantifica cuando es una menor de edad o un adulto mayor. Por cuestiones de violación. Eso ya es más legal. Artefactos, moco, por ejemplo, vamos a observar almidón, pelo, vidrio. Gotas de grasa no son tan importantes y los cristales vamos a poder verlos todos. Esto era más o menos lo que ya les había mencionado. Ok, vamos a ir viendo ahora la identificación de estructuras al microscopio. Denme un chancecito nada más. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Profe, Sí, dime. ¿puedes repetir el colorante? El colorante para la tinción. Sí. Se llama Steinheimer, pero ahorita lo vemos. Ah, bueno, está bien, gracias. Con gusto. Nada más denme un chancecito que es que estoy buscando. Bueno, ok. Los leucocitos, normal, vamos a ver de 0 a 5 por campo. Eritrocitos también de 0 a 5, de células epiteliales. Entonces, ocupo que en este momento ustedes saquen una hoja y vayan apuntando cómo se reporta cada ítem. ¿Ok? Entonces, los leucocitos, ustedes van a ver, bueno, normalmente para reportar una orina, recuerden, tienen que ver 5 campos de manera aleatoria, 5 campos aproximadamente. En esos 5 campos, ustedes lo visualizan y hacen un promedio de todo. Cuando hablamos de células como leucocitos o eritrocitos, los tenemos que cuantificar, ¿ok? 1, 2, 3, etcétera. Cuando ustedes en campo, en promedio, ven unos 25 por campo, 20, 25 por campo, ustedes lo cuantifican, 20, 25. Cuando ya ven mucho más de 20, ustedes ponen muchos. Cuando el campo está completamente aterrado, está llenísimo de leucocitos, entonces sería incontables. ¿Ok? Lo mismo para los eritrocitos. Vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, los leucocitos ustedes lo cuantifican hasta 25. Cuando ya ven más de 5, pero no hay tantísimo, ya ustedes ponen muchos. Y cuando ya es demasiado, ¿verdad? Ya eso es una pus. Está lleno, lleno, lleno. Recuerden que los leucocitos, la pus son puros leucocitos. Ya eso sería incontable. Vamos a ir viendo uno por uno. Estos son los leucocitos. Vean que vemos sus núcleos, son granulares, ¿verdad? Si tienen alguna duda, ahí ustedes preguntan. Con respecto a las células de epitelios, vamos a tener que tomar en cuenta lo que es tamaño, la forma del núcleo, la cromatina, la forma del citoplasma y la relación núcleo-citoplasma para poder diferenciarlas. Esto solo podemos hacerlos con la tinción de Steinheimer, pero ahorita lo vemos.
Hay células tipo escamosas, que son las uretrales. Vamos a tener células basales. Las uretrales las vamos a ver redondeadas, ¿ok? Vamos a ver las redondeadas, van a estar normalmente en el epitelio normal de uretra, como en la base. Las basales las vamos a poder ver un poco más redondeadas, con un núcleo alargado más pequeño, no como esta de acá, no es totalmente redonda. Y las células intermedias, pues va a ser una célula de una morfología intermedia entre estas dos, un núcleo ya un poco no tan grande, pero no tan compacto, puntiforme. Y pues esta es la célula normal, que va a ser como más irregular en sus bordes. No ocupo que se aprendan los tamaños, nada más como las características del núcleo citoplasma. Vean que las basales no vamos a tener nucleolos, esto es importante, no tenemos nucleolos en estos tipos de células. Esas son como las células escamosas de tipo uretral. Vamos a ver las basales y las superficiales, y hay pues intermedias. Como les digo, esto solamente se hace con distinción de colorantes y con experiencia, y ustedes irían adquiriendo experiencia. Hay células que son de la vejiga, del uretre y de la pelvis renal, que ese es un epitelio que se llama urotelio o epitelio transicional. Son células muy pleomórficas. Las basales de estas células van a ser alargaditas. Sí vamos a tener nucleolos importantes y vamos a tener una prolongación del citoplasma. Esto es citoplasma. También en esas células vamos a tener las basales, que serían estas, las intermedias. Normalmente vamos a tener un núcleo grande con una membrana gruesa. Aquí casi no se ve, pero la cromatina es como puntiforme por dentro, ¿verdad? Vamos a verle ahí como un montón de puntitos. Y las superficiales pueden verse ya de 2 núcleos a más. Y pues van a ser más que todo como hexagonales, rectas, bordes largos. No necesariamente totalmente hexagonal, ¿verdad? Puede ser como estas, ¿ven? Pero sí son como más regulares que las que son las uretrales, ¿verdad? Las escamosas, digámoslo así. Y en esto lo importante es que le vamos a ver ya más de 2 núcleos. ¿Por qué? Porque ya son células que están en la superficie del estrato del epitelio. Abajo vamos a tener esta, en la base del epitelio vamos a tener las basales, luego las intermedias y por último arriba las superficiales. ¿Cuáles están en contacto directo con la orina? Pues las superficiales. Pero recordemos que con el tiempo las células van a ir liberando las células, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que por eso se ven las demás. Luego las células tubulares renales. Ok. ¿Cómo se reportan las células de los epitelios? Normalmente, si no las teñimos, apúntenlo ahí, las reportamos como escasas, pocas, muchas, gran cantidad. ¿Ok? Escasas, pocas, muchas, gran cantidad. Ahora, estas células sí se reportan, aunque no estén teñidas, las podemos identificar. Son células que miden, son muy grandes, miden de 14 a 16 micras, esto sí es importante. El núcleo es muy grande, vean qué núcleo más grande, puede tener nucleolo. Y lo importante en estas células es que son extremadamente redondeadas. Estas células también se reportan como escasas, pocas, muchas, gran cantidad, pero tenemos que hacer la siguiente anotación. Si yo veo estas células, un ejemplo sería, se observan pocas células de probable origen tubular renal. ¿Ok? Así se reportaría. Se observan pocas o escasas o gran cantidad o muchas, ¿verdad? Células de probable origen tubular renal.
Esto es importante porque vemos que estas células pues están directamente en la parte de la célula renal como tal, ¿verdad? Ya yendo por arriba del uréter. Entonces sí es importante ver el grado de afectación de la orina, que va a ser indirecta, ¿verdad? Recordemos que la orina es una biopsia líquida. Lo podemos ver como una biopsia líquida. Ok, esas son como las células normales. Las escamosas, que son estas de acá, que son las que nosotros vamos a ver en gran cantidad siempre en las orinas. Bueno, o pocas o escasas, pero las que vamos a ver más. Estas de acá no se reportan a menos que sean con tinción, y estas sí las podemos ver con evidencia. En la presentación pueden que se den otros tipos de reporte, pero los reportes los vamos a ir viendo como yo les voy a ir diciendo, ¿ok? Entonces, veamos acá una orina normal. Esto en realidad son dos células, ¿verdad? Que están ahí pegaditas. Esto es una célula normal de epitelio escamoso. Entonces, ¿verdad? Esto, por ejemplo, si todos los campos son así, sería escasas células epiteliales. Esto es una orina anormal, un proceso inflamatorio en vías urinarias bajas. ¿Qué vamos a ver en este proceso? Podemos ver variable cantidad de células epiteliales. Vea como aquí hay una, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Esta es otra cosa. ¿Cómo ustedes dicen que es escaso, que es poco, que es mucho, verdad? Pues eso es muy variable. Yo siempre escaso lo veo como si fuera menos de una por campo. Pocas cuando yo veo de 2, 3, ¿verdad? Muchas cuando usted ya ve más de 5. Y gran cantidad cuando ustedes ya ven demasiadas. Vamos a ver en ese proceso inflamatorio bacterias y podemos ver eritrocitos, pero muy poquitos. Y pues leucocitos los vamos a ver. Todos ese montón de puntitos negros que se ven ahí, pues son leucocitos teñidos en la orina. Luego el otro es una orina en un proceso inflamatorio de vías ascendentes. Ya aquí lo que vamos a empezar a ver son esas células de urotelio que yo les mencionaba, que se reportan, ya van a ver transicionales. Vean esta de acá, tienen un extremo alargadito, ¿verdad? Esto es una célula basal de epitelio renal. Esta aquí es una célula, vean que son coloraciones un poco más diferentes, ¿verdad? Esto es una célula epitelial escamosa, normal, de superficie. Y esta de acá es una célula que la podemos ver como a nivel de esta de aquí, ahí, como entre una intermedia y una superficial a nivel de vejiga uréter, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver más acá? Podemos ver algún cierto eritrocito, podemos ver leucocitos, bacterias obviamente, y pues células epiteliales importantes con presencia de células de transición o de urotelio. En proceso inflamatorio en vías ya más altas, podemos observar lo que se llaman piocitos. A mí no me gusta usar el término piocito, sino más bien ictiocito. El ictiocito es una célula, es un macrófago, se escribe con H al inicio. Es un macrófago grande, ¿verdad? La célula normalmente podemos verlo. Vean que esta célula es un ictiocito. Vemos el núcleo y cómo la diferenciamos de una célula basal, porque es granular, es como, o puede tener, y se le ven vacuolas. Entonces, vamos a ver, véanla acá. Una célula más grande. Ven, estos son normales, son leucocitos, pero vean que son mucho más grandes que un leucocito normal. Aquí casi ni se ve. Por ejemplo, que se ve aquí como arriñonado, un leucocito normal. Los ictiocitos son mucho más grandes. Podemos verlo inclusive el tamaño un poquito más grande de un leucocito. Es que aquí está exagerado. Pero normalmente los vamos a ver vacuolados, grandes y casi siempre son redondos. Los tienden a confundir con las células del epitelio tubular renal. Eso es importante que ustedes lo digan
porque es la presencia pues ya de una infección a nivel ya un poco más avanzada. Y vamos a ver células también, vean acá, escamosas. Esto es una célula escamosa. Esto es un leucocito, este es otro leucocito, y pues este es el aumento de este. Luego ya una enfermedad túbulo-intersticial, pues ya que hay afectación en la nefrona, en los túbulos proximales o distales, vamos a ver ya la presencia de cilindros. Esto no necesariamente tiene que estar todo, ¿verdad? Para esta enfermedad. O sea, es como algo que se ve normal. Vamos a empezar a ver cilindros. Esos cilindros van a tener células o van a tener leucocitos, como estos de acá. En este caso, como ya vemos como con célula, vean acá hay una célula epitelial. El cilindro está formado por moco, ¿verdad? O mucus. Y vamos a ver leucocitos en su interior, ¿verdad? Eso es porque ya hay afectación o inflamación a nivel del túbulo renal. Otro tipo de túbulo, enfermedad túbulo intersticial, vean acá. Esto es una célula tubular renal. Vean la que se tiñe con el colorante. Veanle en el núcleo, qué bonito, ¿verdad? La cromatina, un núcleo grande, es una célula túbulo renal. Y esto es un piocito, ven que a veces tienden a confundirla, porque nosotros, dependiendo del laboratorio, no se tiñen, ¿verdad? Pero ven acá, no sé si le logran ver esta vacuola grande. Y aquí pues está el núcleo. Pero es una vacuola grande donde pues ahí va a tener la fagocitosis de bacterias, principalmente. Entonces, en esta enfermedad ya podemos ver también células de túbulo renal. Una hemorragia postrenal, vamos a ver mayor cantidad de eritrocitos que de leucocitos, también la presencia de células epiteliales. Los eritrocitos dimórficos, ahorita vamos a ver las diferencias que hay. Normalmente los eritrocitos dismórficos se pueden ver por dos cosas, porque la orina ya es muy vieja o porque ya hay una afectación en el glomérulo. En este caso, cuando vemos eritrocitos dismórficos, lo que tenemos que hacer es sacar un porcentaje aproximado de los eritrocitos. Si hay mayor al 50%, entonces también lo reportamos como mayor del 50% en los eritrocitos o el porcentaje que ustedes consideren, un 70, un 80, ¿verdad? De los eritrocitos dismórficos. Esto es un proceso inflamatorio en vías ascendentes. Podemos ver como el que habíamos visto antes, pero ya esto es como otra categoría de inflamación. Vemos, por ejemplo, grumos de leucocitos o de células epiteliales. Vean esto, es una placa, eso es un montón de células epiteliales juntas. Estas son células que no las vamos a diferenciar, estas dos, en realidad, estos son como leucocitos pegados ahí, pero estas células son células que ya están como anormales, pues, porque son células que sufrieron algún proceso de hiperplasia o una malignidad. Pero no las caracterizamos a nivel de laboratorio, solo en servicios especializados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el citoplasma es diferente, la forma, el agrumado, las características del núcleo, todo eso, pero en este curso no lo vemos. Como le digo, en ese proceso vamos a ver entonces células en placa, que también se llaman así, células en placa escamosas, que también la podemos ver en algún proceso inflamatorio normal o infeccioso, no necesariamente maligno. Vamos a ver eritrocitos, leucocitos y alguna otra célula, por ejemplo, como esta, que es transicional con ese núcleo que se ve ahí. Ok. A nivel, este es un proceso, como un tipo resumen, ¿verdad? De los parámetros cuando se ve una infección en el tracto renal, no infeccioso, infeccioso, cuando hay glucosuria en pacientes diabéticos, que es lo que se ve. Ok, en orina nosotros siempre vamos a tener que pasar los controles, que son liquid check del control de urianálisis. Esto es importante que ustedes tomen en cuenta y que estos son los analitos que se cuantifican
La caja tiene un control bajo, que es el 1, o un control normal, y un control patológico, que es el 2. Esto tiene que estar siempre refrigerado por un mes, y normalmente va a caducir, en caso de que ustedes lo tengan ahí guardados, hasta por casi 3 años. Normalmente los vamos a guardar siempre, y vean que son frascos ámbar para que la orina, principalmente la bilirrubina, no se empiece a degradar. Una de las formas en que ya podemos ver que tenemos que cambiar los controles es porque la bilirrubina empieza a bajar y a bajar y a bajar hasta que ya da normal, ¿verdad? El control patológico. Y es porque esto no tiene que estar tanto a la luz directa. Ustedes lo sacan, ¿verdad? Y lo atemperan un poquito, y de una vez ya pueden empezar a pasar los controles. ¿Cómo se pasarán los controles? Bueno, programamos en el equipo que vamos a programar el control 1. Le ponemos igual la tira reactiva, la escurrimos y la metemos al equipo. Lo mismo con el control patológico. Estructuras y células. Ya vimos cómo se cuantifican los eritrocitos y los leucocitos, ¿verdad? Que yo les dije que eran cuantificables numéricamente. O ya después de 25 podemos ponerlo como muchos y luego gran cantidad. El epitelio. Ya vimos que hay epitelio plano, que son las células escamosas, las células de transición, que las vemos más que todo a nivel de pelvis renal, urétero, vejiga, y las células tubulares renales, que eran más que todo asociadas a ya una afección renal más crónica. Los cilindros. Los cilindros vamos a ver de diferentes tipos. Los cilindros hialinos, todos van a estar compuestos por la proteína de Tamm-Horsfeld, que ya les había mencionado. Cilindros hialinos son cilindros que se ven apenas en el borde, no tienen granulación interna, son poco refringentes, los podemos ver en personas normales, personas que hacen ejercicio, que hay personas que hacen kickboxing, por ejemplo, o que corren, ¿verdad? Mucho en maratones, pero también lo podemos ver ya en una enfermedad propia a nivel de riñón o en túbulo. Los granulosos, hay granuloso fino, que es ver un cilindro hialino, pero ya empieza a verse como cierta granulación fina dentro, y a nivel granuloso grueso ya es un poco más grande. El cilindro hialino es como la forma 1 de la formación de un cilindro, luego le pasa al cilindro granuloso fino, luego la tercera etapa es el cilindro granuloso grueso, y luego la última etapa es el cilindro serio. El cilindro serio cuesta mucho encontrarlo, normalmente casi nunca aparece. Ya eso aparece mucho cuando ya es una enfermedad renal crónica ya muy avanzada, con una insuficiencia ya evidente. Los cilindros epiteliales van a ser compuestos por células, ¿verdad? Ya sea de cualquier tipo de célula, tubular, escamosa, de transición. Cilindros eritrocitarios, pues ya cuando hay una hematuria o sangrado importante. Van a aparecer estos cilindros principalmente en una glomerulonefritis aguda crónica, en enfermedades por lupus, una paciente con lupus que tenga una nefropatía, o por bacterias, principalmente Streptococcus. Y cilindros leucocitarios ya con procesos ya más inflamatorios o con afectación, una inflamación importante, que se puede asociar ya en gran cantidad a una pielonefritis, ¿verdad? Ya una afectación en el riñón importante. Esta es la tinción de, voy a ver si se las puse aquí, no. Bueno, la tinción de Steinheimer-Malvin es la tinción que se utiliza, bueno, en realidad hay que un montón de tinción, pero normalmente vamos a observar, a realizar esta tinción en el sedimento urinario como tal. ¿Ok? Podemos observar con esta tinción principalmente qué cosas, la diferenciación de células epiteliales, células de transición, células tubulares renales. También vamos a observar diferenciación con respecto a los leucocitos y ictiocitos. Van a contrastar, esta es la tinción muy importante porque contrasta lo que es el núcleo, la cromatina con el citoplasma. ¿Y cuáles son los principales componentes? Cristal violeta y safranina, que lo podemos encontrar en cualquier laboratorio. La tinción de peroxidasa
es más que todo para identificar cilindros leucocitarios. El Sudán 3 se utiliza para grasa. La tinción de eosina para ver principalmente los eritrocitos y también ciertos leucocitos. La de Hansel, importante más que todo para eosinófilos. La tinción de yodo o Lugol, importante para células que tengan corpúsculos de glucógeno o para verificar como contaminantes principalmente fibras vegetales. Y la tinción de Pearls es importante cuando hay una hematuria o una hemoglobinuria. En Costa Rica no se hace, solamente principalmente se hace la de Steinheimer-Malvin, pero no se hace en todo lado. Veamos acá los eritrocitos, son con una concavidad, ¿verdad? Estos son los eritrocitos dismórficos que les mencionaba. Pueden ser multilobulados, anulares, que estos casi no se ven, yo les digo como fantasmales. Apenas se ve el reborde. Vacíos, como más gruesitos, espiculados, formas mixtas, ¿verdad? Agrandado, como si fuera una vacuola, ¿verdad? Y multilobulado, como más agrandado. Esto lo vamos a ver más que todo cuando ya hay una glomerulonefritis o llegando a una pielonefritis, ¿verdad? O como les dije, a veces vemos los eritrocitos dismórficos cuando ya hay como una orina ya muy vieja. Por eso se dice acá, importante que la orina sea fresca, que se pueden observar en contrastes de fases, eso es importante, aunque sí lo podemos ver en un microscopio óptico normal, y pues es para una orina ya de un nivel más experto. Vemos acá células epiteliales, vean acá, alargadas, todo esto que se ve así como una telaraña, mucus, moco que está presente ahí, que también se debe cuantificar. Vean acá, células de transición, el citoplasma es alargado, esto es una célula epitelial aunque no me lo crean. Vean acá el montón de células epiteliales, aquí hay un eritrocito, este es otro eritrocito, este es un leucocito. Y moco también se ve como un poquito escaso. Las bacterias se cuantifican al igual que las células epiteliales, escasa, poca, mucha o gran cantidad. Vean acá, esto es una célula epitelial en transición, esto es un leucocito y esto es un leucocito. Como les digo, las células epiteliales no se distinguen, solo decimos las escamosas normales y las tubular renal. Ok, faltan 5 para las 10, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. La próxima clase terminamos de ver esta clase de orinas, que me falta como la mitad, pero principalmente son imágenes. Vamos a ver cuáles son los pasos de la tinción de Steinheimer importantes para si les llegara a tocar en algún lado, en algún laboratorio. Principalmente algunos los hacen ya sea en algún nivel especializado o en clínicas o en áreas de salud. No en todas, ¿verdad? Porque es un poco ya más avanzada la técnica. Entonces, como normalmente siempre se tienen un montón de orinas, cuesta mucho rehacerles a toda la atención. Profe, Sí. en lo de los eritrocitos no vamos a repartir hematíes intactos y así. Solamente los reportamos normales, ¿verdad? Los cuantificamos normales. Pero si ustedes ven que de todos los normales, la orina es fresca y ustedes ven que están dismórficos, yo no les voy a pedir que se aprendan los tipos de dismórfico, sino que nada más digan que sí, son dismórficos como tal. Entonces los podemos clasificar como eritrocitos normales, estos de acá, y los dismórficos ya en porcentaje de toda la cantidad de los eritrocitos. Ok. ¿Alguna Gracias. otra persona tiene alguna otra duda? La otra semana vamos a empezar a ver hormonas. Vamos a ver lo que son marcadores tumorales, hormonas sexuales femeninas y masculinas. Y terminamos esta clase. Creo que solo eso nos daría tiempo. Vayan avanzando con el caso clínico. Solamente como un grupo me ha estado
preguntando por el caso clínico, entonces para que no les agarre tarde. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta acá. La próxima semana no tenemos quiz. El quiz lo vamos a hacer en la que sigue, cuando ya hayamos visto esta clase, para poder hacer un quiz de imágenes. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Profe, Sí. pero el quiz entraría hasta esto. No, la otra semana no hay quiz. El quiz que habría sería dentro de 15 De hoy en días. 15. Ajá, Ok. y sería, aunque ya en 15 De esto y días. de la próxima. Ajá, correcto. Pero en la próxima semana empezamos a ver ¿cómo se llama? Hormonas. Eso no les entraría en el quiz. El quiz va a ser solamente primero de urianálisis y luego hacemos un quiz de hormonas. Pero sí es importante que ustedes para la próxima semana vayan viendo estas fotos, si tienen algún caso importante o algo así, ¿verdad? Ven que son un montón de fotos para ir clasificando, lo vayan haciendo. Tal vez tienen alguna duda o alguna inquietud, entonces, o si tienen algún caso importante que ustedes tal vez sepan, para comentarlo la próxima semana. Porque esto sí es importante, ¿verdad? La análisis de orina, aunque muchas personas no le dan la importancia que tiene, sí es súper importante. Porque el diagnóstico sí se puede detectar de ahí. Desde un parásito, ¿verdad? Ya sea una tricomona, un esquistosoma, un enterobius, en ciertos huevecillos, etcétera, hasta una infección importante. ¿Ok? Entonces voy a dejar de grabar la clase. Cualquier cosa, entonces la próxima semana seguimos con esto y no hay quiz y se les entregaría